El siguiente grupo que vamos a ver, si bien no es una función netamente oxigenada, contiene oxígeno, pero también va a contener un halógeno, lo vemos a continuación porque forma parte de los que llamamos los derivados de los ácidos carboxílicos. El grupo funcional es el halogenuro o haluro de acilo, ¿sí? Miren el grupo funcional. Este sería el grupo funcional que yo tengo acá. Miren, si yo tapo esto, se parece a un grupo carbonilo. Si acá hubiera un grupo hidroxi, sería un ácido carboxílico. Es como sustituir el hidroxi del ácido carboxílico por un halógeno. Esa X puede ser cualquier halógeno, ¿sí? Cualquiera de los halógenos puede ser esa X que yo estoy escribiendo acá. Para la nomenclatura nos vamos a llamar como haluros, el nombre del alcano, y la terminación hilo. Si son cíclicos, vamos a llamarlo como halogenuro, el nombre del ciclo, y la terminación carbonilo. Y si son aromáticos, sin sustituir sería un halogenuro de benzoilo, y sustituido indicamos la posición y lo llamamos como un halogenuro de benzoilo, indicando la posición del grupo que esté. Vamos a mirar este primer compuesto, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono sería un propano, esto es un bromo, o sea, sería bromuro de propano y la terminación hilo, bromuro de propano hilo. Ven que la nomenclatura es solamente seguir una serie de normas, ¿sí? No requiere prácticamente ningún tipo de razonamiento, solo seguir las normas nada más. Por ejemplo, ya me aparece con el nombre, cloruro de 2-metilpropanoilo. Vamos a hacer de vuelta el estudio de por qué es este nombre. El carbono 1 es el carbono que tengo pegadito a mi grupo funcional. No se olviden que este es el 1, no empiecen a contar de acá. Este es el carbono 1, este es el 2, 3 y 4. Está mal el nombre, miren, es un butanoilo está mal contado. Vamos a modificarle el nombre. Cloruro de 2-metil es un butano, o sea que vamos a poner el butano. Butano. Un error al tipear acá. Sería el cloruro de butanoilo. Esto sería un error que podría llegar a cometer si nos olvidamos de contar este carbono, ¿sí? Entonces, en 2 tengo un metil. En 2 tengo un metil. La cadena es de 4 átomos de carbono. O sea, lo voy a llamar cloruro de 2-metil, butano, hilo. Y la terminación hilo. Vamos al siguiente. El siguiente es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo. El ciclo es un ciclo hexano. O sea, tengo 6 átomos de carbono en este ciclo. Los números, si los queremos ver. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es un ciclo hexano y tengo un cloruro, por lo tanto va a ser cloruro de ciclo hexano carbonilo. Sigo esta regla. El nombre del halogenuro, el nombre del ciclo hexano y la terminación carbonilo. El siguiente compuesto, ¿sí? Tengo un yodo y es aromático y sin sustituir, por lo tanto se va a llamar yoduro o yoduro de benzoilo. Yoduro o yoduro de benzoilo. Estoy en esta regla. Y el otro, tengo un aromático y ahora sustituido, también está sustituido en la posición para, o sea, sería para etil
cloruro, porque es un cloro, cloruro de para-etil benzoilo, ¿sí? Cloruro de para-etil benzoilo. Y esta sería la nomenclatura para los hidrogenuros de acilo que los consideramos derivados por su estructura y por sus reacciones de los ácidos carboxílicos y lo estudiaremos con más profundidad durante este. Los siguientes compuestos que vamos a ver son los ésteres. Los ésteres tienen un grupo funcional, que el grupo funcional se llama grupo éster. Son derivados de los ácidos carboxílicos y en realidad, si los miramos, tiene un grupo característico del carbonilo, un grupo como si fuera del éter, ¿sí? Y si miramos como derivado para el ácido carboxílico, miremos a ver qué es lo que pasa. Es como si nosotros hubiéramos sustituido el hidróxido, el grupo hidroxilo del carbonilo por este grupo. ¿Ven? Como si sustituyéramos este grupo. Por eso también se considera a los ésteres como derivados de los ácidos carboxílicos. Para la nomenclatura se nombra como el nombre del alcano con la terminación ato y luego el nombre del radical, tomando como carbono 1 el carbono, o sea, como cadena principal para poner el nombre del alcano, el carbono que tiene unido el carbono carbonílico y el oxígeno, o sea, este carbono sería mi carbono 1. Por ejemplo, en los cíclicos lo voy a nombrar con el nombre del ciclo más la palabra carboxilato más el nombre del radical. Ahora sí, vamos a mirar este ejemplo. Cuando tenemos este ejemplo vamos a marcar cuál es mi carbono 1. El carbono 1, o sea, el carbono que yo voy a marcar para la cadena principal es este. Es el carbono que está unido al grupo carbonilo y al oxígeno. Y este es mi carbono 2. O sea, son dos carbonos, por lo tanto será un etanoato. Y el grupo que me queda es un metilo. Entonces, el nombre del compuesto será etanoato de metilo. El siguiente compuesto, tengo este compuesto. Ahora sí, una cadena que aparentemente es mucho más compleja de ver. Marco mi carbono 1 como el que tiene el grupo carbonilo. Este es mi carbono 1. Este es el 2, 3 y este es el carbono 4. O sea, tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto será un butanoato. Y ahora, miren la otra cadena. La otra cadena es una cadena, busco la cadena más larga. La cadena más larga es esta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono unidos en el carbono 3 al átomo de oxígeno. O sea, sería un 3-pentilo. Entonces, el nombre final del compuesto es butanoato de 3-pentilo. Si tengo este tipo de compuesto entra dentro de esta característica, el nombre del ciclo, la palabra carboxilato y el nombre del radical. Entonces, el nombre del ciclo es un ciclo de 3 carbonos, será ciclopropano, carboxilato y el radical, vamos a contar la cantidad de átomos de carbono, este es mi carbono 1, 2, 3, 4, son 4 átomos de carbono, o sea que es un butilo. Entonces, nombre del ciclo, ciclopropano, carboxilato de el radical butilo. Este será el nombre final del compuesto, ciclopropano, carboxilato de butilo. Si tenemos este tipo de compuestos, los compuestos aromáticos, ¿sí? Si yo me olvido de este grupo, o sea, me olvido de esto, me olvido de esta parte, vamos a ver si la podemos borrar así, me olvido de esta parte. Esto se parece al ácido benzoico, solo que le falta un hidrógeno, entonces lo vamos a llamar benzoato. Y
El radical, el benceno como radical, lo llamamos fenil o fenilo. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será benzoato de fenilo. Los ésteres forman parte de otros de los derivados de los ácidos carboxílicos. Otra de las funciones orgánicas que vamos a ver son los anhídridos. Los anhídridos poseen un grupo funcional anhídrido, ¿sí? Este grupo funcional es un grupo funcional que se lo considera como si fuese un derivado de los ácidos carboxílicos. ¿Y por qué voy a considerar al anhídrido como un derivado de los ácidos carboxílicos? Si yo tapo este grupo, es como si reemplazara el grupo hidroxi del ácido carboxílico por esto. Si reemplazo por esto, tengo un anhídrido. Si reemplazo por un cloro, tendré un halogenuro de acilo. Si reemplazo por un oxidrilo, tengo un ácido carboxílico. Para la nomenclatura, se los va a nombrar con la palabra anhídrido, el prefijo an, el nombre del alcano y la terminación ico, respetando el orden alfabético. Entonces, miremos acá las cadenas que tenemos para poder nombrar este compuesto. Tenemos una cadena que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? A mi izquierda tengo una cadena que tiene 2 átomos de carbono. La numero, este es mi carbono 1, este es mi carbono 2. No se olviden de este carbono y no se olviden de este carbono, que forman parte de las cadenas del grupo funcional. Esta otra cadena tiene un solo átomo de carbono. Para un átomo de carbono el prefijo es met, para 2 átomos de carbono el prefijo es et. Por lo tanto, en orden alfabético iría anhídrido etan metanoico. Vamos a ver qué sigue. En el siguiente compuesto tengo esta cadena. Nuevamente, numero las cadenas, ¿sí? Numero las cadenas. Este es mi carbono 1. No se olviden, el carbono 1, el que tiene el grupo funcional. 3, 4, 5, 6. Una cadena de 6 átomos de carbono es un hexa. Esta cadena tiene 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono es un but, o sea que but va antes. Sería anhídrido, bután, hexanoico. Pero me falta algo, que es esta ramificación, que está en carbono 2. Entonces sería anhídrido 2-metilbután hexanoico. Vamos al siguiente compuesto. En el siguiente compuesto es como si yo tuviera 2 ácidos benzoicos unidos que perdieron los hidrógenos en el medio, ¿sí? Si nosotros lo miramos en este compuesto, miramos este compuesto así, y yo saco esto, saco toda esta parte, y acá, en lugar de todo esto, pongo un hidrógeno, sería el ácido benzoico. Entonces, los 2 radicales que están unidos acá son exactamente iguales. Cuando es esto, se dice que el anhídrido es simétrico cuando ambos radicales son iguales y se nombra solo una vez el nombre del radical con la terminación ico. En este caso va a ser el anhídrido benzoico. Y un último ejemplo que vamos a mirar es este. Cuando aparecen los ciclos, ¿sí? Que ya habíamos visto ejemplos anteriores. Cuando aparecen los ciclos que vimos ejemplos anteriores, voy a numerar las cadenas que tengo hacia un lado y hacia el otro. Recuerden que el ciclo lo nombramos aparte, siempre el ciclo lo nombramos aparte. Nombramos este grupito aparte como un grupo carboxilato, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, o sea, este grupo que yo estoy escribiendo ahí, que marqué ahí en naranja, lo voy a llamar carboxilato. Este grupito es el carboxilato. Este sustituyente que me aparece acá
unido a la cadena, lo vamos a llamar oxo. Voy a numerar la cadena, voy a numerar ambas cadenas, o sea, para un lado tengo esta cadena. Perdón, bueno, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado tengo un ciclopentil, ¿sí? Para el otro lado está un ciclopentil. Entonces, el nombre va a ser 1-oxo, pentil, por los 5 átomos de carbono, 1-oxo, pentil, ciclopentano, carboxilato. Los nombro por separado, cada uno de los nombres. Entonces, separo el anión carboxilato, el ciclo hacia un lado, la cadena hacia el otro y los nombro ambos juntos. El siguiente grupo que vamos a ver son las amidas. Las amidas son también derivadas de los ácidos carboxílicos, están formadas por carbono, oxígeno y nitrógeno. Las estudiamos acá porque por su estructura tienen estructuras similares a los ácidos carboxílicos. Miren, si yo reemplazo todo este grupo por un hidroxi, voy a tener un ácido carboxílico. Se los divide en amidas primarias, que es cuando el nitrógeno o amido primario, este es el grupo funcional, cuando el nitrógeno se encuentra unido a 2 átomos de hidrógeno, o sea, no ha sido reemplazado por ningún sustituyente. Amido secundario, cuando perdió un átomo de hidrógeno y este se reemplazó por un sustituyente. O amido terciario, cuando reemplacé los 2 átomos de hidrógeno del átomo de nitrógeno por sustituyentes. Se las va a llamar en el primer caso como el nombre del alcano y la palabra amida, en el segundo caso como una N-alquil, alcanoamida. El alquil va a ser el grupo que va a aparecer acá y la N es por el átomo de nitrógeno. Y en este caso una NN, hay 2 sustituyentes unidos al átomo de nitrógeno. Los nombres de los sustituyentes por separados y ordenados en forma alfabética, o si son iguales les podemos agregar el prefijo que indique la cantidad y la palabra amida. En el primer caso, miren, numero, tengo 2 átomos de carbono, no se olviden de nombrar siempre este carbono como su carbono 1. Esto será una etanoamida, tiene esta estructura. El segundo caso, ¿sí? Miren, acá, esto es parecido, si yo reemplazara todo esto, al ácido benzoico, ¿sí? Entonces, como es una amida, va a ser, hay un sustituyente, N, está unido a un metil, benzamida. La amida del benzoico se llama benzamida. Y en este caso, por ejemplo, cuando nos está apareciendo un sustituyente, vamos a numerar las cadenas, vamos a marcar las cadenas que tenemos unidas, ¿sí? En este caso tengo una cadena de 1, 2, 3 carbono y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 es ex, 3 es prop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que la NN lo vamos a numerar primero en orden alfabético, ¿sí? Este caso en el que la amida es cíclica es más fácil nombrarla como los sustituyentes, el nombre del cicloalcano y después la palabra carbamida, o sea, los sustituyentes en este caso son N-propil, N-exil. Esto está al revés. Tendríamos que ponerlos en orden alfabético. Esperen que los corregimos. Primero va el exil, porque el H va primero. ¿Sí? Sería N-exil, N-propil. Vamos a ponerlo en orden. N-exil, N-propil.
Mantenemos el orden alfabético, N-exil, N-propil, ciclobutano, que es el nombre del ciclo que tengo acá, y la palabra carbamida, que carbamida se está refiriendo justamente a este grupo que les voy a marcar ahora. A este grupo que les estoy marcando acá. A esto se refiere con la palabra carbamida. En el caso de las amidas, cuando el átomo de nitrógeno no está sustituido, se llaman amidas primarias. Cuando el átomo de nitrógeno está monosustituido, un solo sustituyente, se llaman amidas secundarias. Y cuando el átomo de nitrógeno está disustituido, o sea, hay dos sustituyentes unidos al átomo de nitrógeno, se los llama amidas terciarias.